Vamos a reaccionar al hombre más fuerte de la historia de hombres tradicionales. Una sociedad prospera cuando hay hombres fuertes. Sin hombres fuertes, el colapso es inevitable. Esta introducción me recuerda una frase que dice que los tiempos difíciles crean hombres fuertes y los hombres fuertes crean tiempos fáciles y los tiempos fáciles producen hombres débiles y a su vez los hombres débiles generan tiempos difíciles. De modo que esto se repite como un ciclo o un bucle una y otra vez. Y no hablamos de fuerza física, pues el hombre fuerte no se mide por el tamaño de sus músculos, sino por su fuerza de voluntad, el dominio de sí mismo y la resistencia. La verdadera fuerza del hombre no está en su propia fuerza física, sino que está en la capacidad de poder controlarse a sí mismo. Un hombre que no es capaz de dominarse a sí mismo no es fuerte. Y esto me recuerda a lo que dice Proverbio 25:28. Como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Para aquellos valientes que aún anhelan cultivar la fortaleza en su interior y no ceder a las perversiones del mundo, qué mejor ejemplo que el hombre que sin empuñar una sola espada dividió la historia en dos. En el contexto de la hombría verdadera, Jesús constituye un modelo a seguir, porque a veces consideramos que la hombría consiste en violencia, en fuerza física, agresión, manipulación o abuso. Sin embargo, la verdadera hombría o la verdadera fuerza y fortaleza está en la capacidad de poder controlarse a sí mismo. El hombre cuya historia se convertiría en la piedra angular de la cultura occidental. Literalmente, su nacimiento dividió la historia en un antes y un después. Su influencia en nuestra cultura occidental es prácticamente inmedible. Simplemente se puede apreciar de que influye mucho más de lo que te puedes imaginar. En este video te presento el hombre más fuerte de la historia, Jesús de Nazaret. La fortaleza es una virtud. Es la capacidad de resistir la adversidad o la tentación. Es hacer lo que no quiero, pero debo hacer. Esto también se puede conocer con el nombre de disciplina. O sea, tener el deseo de hacer algo que sabes que no te conviene hacerlo, sin embargo decidís no hacerlo. O bien, no tener deseo de hacer algo que sabes que te corresponde hacer, sin embargo, aún así lo haces, aunque no quieras porque estás consciente de que es lo más conveniente. Y no hacer lo que quiero porque no debo hacerlo, pues la carne, entendida como la inclinación del alma hacia los placeres desordenados, no filtra sus deseos por el criterio del bien, sino por la urgencia del placer. La conciencia de nuestra corrupción moral es lo que nos diferencia de los animales. Es cierto, ellos no son conscientes de su moralidad. Sin embargo, nosotros comprendemos lo que es bueno, lo que es malo, y esa comprensión moral es lo que nos diferencia de ellos, de modo que podemos decidir qué hacer según la circunstancia y no depender únicamente del impulso o del deseo del momento. El retrato más puro del dominio del sí mismo ocurre en el desierto, cuando Jesús es tentado directamente por Satanás. Después de 40 días de ayuno, cuando su cuerpo estaba al límite del colapso, Cabe destacar de que esta tentación de Jesús fue específicamente a su identidad. el enemigo se le presenta con ofertas diseñadas para seducir tanto su carne como su ego, pan para su hambre y poder para su ambición. Y lo hace en un momento bastante crucial, lo hace justamente después de 40 días y 40 noches en los cuales Jesús no había ni comido ni bebido nada. Le dice, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. ¿Esto con qué? Con la finalidad de que Jesucristo dudara de su identidad y a su vez, al estar con hambre, se dice ante la tentación de convertir una piedra en pan. Esta escena, más que ser un episodio bíblico, refleja el increíble poder que reside en el hombre. Y ese poder es el poder de la decisión. No somos esclavos de nuestros impulsos y deseos. En todo momento tenemos la posibilidad de poder decidir hacer algo, ya sea entre lo bueno o lo malo. Es en realidad la encarnación del dominio propio. No hay hombre con mayor fortaleza de carácter que Jesús de Nazaret. Exactamente. Dice la Escritura que Jesús fue tentado en todo, pero no cedió ante el pecado. No fue un hombre insensible, fue plenamente humano. Sufrió, lloró, sintió hambre, sintió sed y temor. Y sin embargo, jamás fue esclavo de sus emociones. Y es por esta razón que Jesús logró lo imposible. Excusas perfectas para entregarse a vicios o corrupciones morales. La traición de Judas, la tentación de Satanás, la negación de Pedro, la humillación pública, la tortura física y la ejecución en la cruz son acontecimientos que nadie está preparado para vivir. En pocas palabras, Jesús tenía cualquier cantidad de excusas para poder salirse de su lineamiento moral y poder ceder ante los impulsos. Sin embargo, él decidió dominarse a sí mismo. Y aún así, Jesús permaneció firme en su misión. Pero el carpintero fue conocedor de sí mismo, supo quién era y para dónde iba. Por eso sabía que lo que decían y pensaban de él no configuraba su realidad ni mucho menos su identidad. Tener una conciencia clara de tu identidad es lo que permite que puedas permanecer viviendo conforme a tus principios morales y espirituales y no ceder ante los impulsos
del momento. Y es que el dominio propio no significa no reaccionar, sino elegir la acción correcta, en el momento correcto, por la razón correcta. A veces se confunde y se cree que el dominio propio consiste en la pasividad, pero no. El dominio propio consiste en tomar una decisión acertada en el momento correcto. Cuando los comerciantes profanaban el templo de su padre, Jesús no dudó en usar un látigo para expulsarlos a todos. A primera vista, esto parece una reacción impulsiva y violenta. Así es, pero no lo eran. ¿Por qué? Porque resulta de que en el tiempo del Antiguo Testamento Dios había establecido que el pueblo de Israel ofreciera ofrendas de paz y por el pecado y tenían que ir a buscar estos animales para ofrecer en sacrificio. Y el templo es un lugar santo en el cual no tenía que haber ninguna especie de mercancía. Lo que notó Jesús fue lo siguiente, de que la gente ofrecía la ofrenda no como un método para poder meditar en la culpabilidad de su pecado, sino que lo hacía como una especie de permiso para pecar una y otra vez. Decía, bueno, no pasa nada, yo peco y después compro 2 tórtolas y la volvemos a ofrecer en sacrificio y listo. Y entonces, de este modo, el israelí promedio no tenía ninguna dificultad en pecar. Simplemente iba justamente a entrar al templo, compraba los elementos del sacrificio y los ofrecía ante el sacerdote. Y así era limpiado de su culpa. Y se iba del lugar y seguía pecando una y otra vez más. De modo que no había ese arrepentimiento por el pecado que perseguían este tipo de sacrificios. Hablarles educadamente tan solo hubiese generado burlas y humillaciones. Por tanto, el hombre de fortaleza no es aquel que nunca se indigna. Si Jesús hubiese tomado una actitud pasiva, probablemente nadie le hubiese hecho caso. Nadie hubiese tomado en consideración o en aprecio su palabra, dado que era algo que ellos tenían ampliamente normalizado. Que sabe cuándo y en qué momento reaccionar. Saber reaccionar implica saber gobernarse. En Getsemaní, justo antes de su arresto, Jesús vuelve a manifestar su absoluta gobernanza de sí mismo. Aquí en este punto hay un elemento bastante clave que me parece súper curioso y que es una evidencia enorme del tal control que tenía Jesús de sí mismo. Mientras Pedro, motivado por el miedo, reacciona con violencia empuñando su espada y cortando la oreja de un soldado, Jesús lo detiene con una frase confrontante. ¿No te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara a miles de ángeles para que nos protejan y Él los enviará de inmediato? Y aquí está lo que te digo. Jesús le dice al discípulo Pedro, ¿acaso no te das cuenta que en este momento puedo orar al Padre para que mande 12 legiones de ángeles y me libre de estas personas? Una legión era constituida por 6.000 elementos. 12 por 6.000 igual a 72.000 ángeles. Ahora, si tomamos en cuenta el pasaje del Antiguo Testamento, dice que un ángel en una sola noche fue capaz de eliminar a 185.000 personas. ¿Qué significa esto? Que estas 12 legiones de ángeles tenían de sobra la capacidad para aniquilar la humanidad y liberar a Jesús de este momento. Pero Jesús le dijo al apóstol Pedro, tranquilo, conviene que así acontezca para que se cumplan las escrituras. Jesús no se abstiene de luchar porque no pueda, sino porque elige no hacerlo. Exactamente, Jesús podía por sí mismo detener su propio arresto, pero no lo hizo porque simplemente no quiso. Tuvo dominio de sí mismo y permitió que las cosas siguiesen fluyendo conforme al plan divino. Jesús deja fluir el curso de los eventos escogiendo el camino más difícil, la obediencia y el sacrificio. La Escritura narra que Jesús fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El carpintero es reconocido por una calma profunda que desarma incluso al lector más incrédulo, y es que sus respuestas no provenían de un ego herido, son fruto de una voluntad inquebrantable. Cuando un hombre no es esclavo de sus impulsos, sus acciones son determinadas por la razón y la voluntad. Esta es la verdadera fuerza, tener la capacidad de poder tomar decisiones basada en la razón, basada en la voluntad y no dejarte controlar por los impulsos, por los deseos o las emociones del momento. Viktor Frankl diría siglos más tarde que entre el estímulo y la respuesta hay un pequeño espacio, y en ese espacio está nuestro poder de elegir. Exactamente, y lo peor de todo es que ese espacio es muy breve, muy pequeño, o sea, tu reacción es en cuestión de segundos la decisión que tenés que tomar. Jesús vivía en ese espacio, donde los estímulos no tienen control sobre su elección, y es por eso que es el arquetipo perfecto de un hombre fuerte, pues no hay mayor fuerza que la de un hombre que se gobierna a sí mismo. Jesús es el arquetipo, mejor dicho, es el modelo ideal a seguir porque tuvo la capacidad de controlarse a sí mismo todo el tiempo. Jesús sabía quién era, no necesitaba defender su ego, no buscaba validación externa, tampoco temía el rechazo. Otra cosa que también hace que actuemos mal muchas veces es que no tenemos una identidad clara y definida, sino que actuamos en base a máscaras. Delante de la gente pretendemos ser alguien cuando en esencia no lo somos. Y eso provoca que nuestras acciones muchas veces no concuerden con nuestra identidad. Pero una vez que nuestra identidad está establecida, tenemos una mayor capacidad para fluir de forma natural,
conforme a los principios y valores que nos caracterizan como personas. Externa. Tampoco temía al rechazo. Era un hombre libre, libre de amar. Hay algo que me llama muchísimo la atención y es la aseveración de Jesús en Juan 8:32 que dice: y conocerán la verdad y la verdad le va a hacer libres. Cuando somos esclavos de nuestros deseos e impulsos, no tenemos la capacidad o la libertad para elegir. Actuamos de forma impulsiva porque simplemente no hemos tenido la capacidad de elegir, dado que no somos libres. Jesús no necesitaba que lo amaran para amar. No necesitaba ser aceptado para aceptar. Su amor no era una reacción, sino una elección. Esa es la clave de la libertad que Jesús vino a darle al hombre. La libertad de poder decidir en base a la razón, en base a lo que es objetivamente, moralmente correcto. Capacidad para amar de Jesús trasciende el entendimiento moderno del amor, pues el amor actual es transaccional, egoísta y superficial. No es sacrificial. En cambio, el amor que Jesús enseñó era un amor sacrificial e incondicional. Jesús, en el Monte de los Olivos, la noche anterior a su muerte, tuvo ese momento, un momento decisivo, un momento de angustia tan penetrante que incluso sudó sangre. Médicamente, esta situación se describe como hematidrosis. La hematidrosis como tal es una condición que se presenta en las personas que tienen muchísimo estrés. Esto sucede cuando estás sudando demasiado y estás muy estresado. Los vasos sanguíneos que están cerca de la glándula sudorípara se revientan y comienzas a sudar agua juntamente con sangre. Pero esto se debe a un estado de extremo estrés. En esa angustia tan abrumante y desgarradora, el carpintero pronuncia sus palabras: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Pues estaba a pocas horas de enfrentar el peor dolor. Y esa es la prueba máxima de que Jesús pudo lograr lo que nadie más pudo lograr. Fue capaz de controlarse, de tener control de sí mismo en el momento más angustiante de su vida. Lo que experimentó Jesús esa noche no era el miedo a la muerte en la cruz. Algunos pensarán que la crucifixión fue lo peor y más doloroso que le sucedió al carpintero. Y no fue así. Lo más doloroso que experimentó Jesús en este momento fue asumir la carga del pecado y sentir por primera vez en toda su vida la suciedad moral y espiritual que trae el pecado consigo. Esto a su vez también provocó por primera vez una separación entre Jesús y el Padre. Y sentir esa separación producto del pecado es lo que provocó en Jesús un miedo desgarrador. Y a Pablo en su segunda carta a los Corintios, pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. En pocas palabras, la Biblia también lo resume: el que no conoció pecado se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Esto está en 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Y es que Jesús, aunque nunca pecó, cargó con el pecado de toda la humanidad, redimiéndola de su castigo. Este sacrificio tiene por fundamento el amor por su misión y el amor por su creación. Muchos admiran a guerreros como Leonidas o Alejandro Magno. Otros veneran el poder de personajes ficticios como Thomas Shelby o Harvey Specter. Y es que este es el mayor problema de las personas, que en ocasiones tomamos como modelo de referencia o a seguir a personajes ficticios que son moralmente incorrectos, o mejor dicho, que están corrompidos moralmente. Y es por esta razón que, a pesar de adoptar un arquetipo que se adapta a nuestra expectativa, sentimos un gran vacío, sentimos una falta de plenitud, porque estamos tomando como referencia modelos que no son completos. Pero Cristo hizo lo impensable, lo que ningún otro hombre ha hecho en la historia de la humanidad: sacrificar su alma por los culpables, pues los culpables somos todos. Cada día somos vencidos por la carne, la tentación o la perversión. ¿Qué fuerza supera esa? Y esa fuerza que hace a Jesús el hombre más fuerte de la historia. Asumir la magnitud de ese sacrificio es propio del hombre más fuerte de la historia. Ningún otro hombre ha sacrificado tanto en su vida, y es que no solo fue un sacrificio único. La vida entera de Jesús se configura a partir de continuos sacrificios. Jesús nunca fue un hombre de conformidad, siempre estaba dispuesto a dar más, caminar más, predicar más. Su amor por su misión era tan puro que sobreponía las necesidades del otro por encima de las suyas. Y esto no es una apología a abandonarnos a nosotros mismos. Y esto me recuerda a lo que dice Efesios 4:13, que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de Cristo. Ese es el ideal, ese es el modelo a seguir, pero nosotros jamás vamos a ser capaces de llegar a ese modelo, ese ideal. Simplemente es el modelo que estamos persiguiendo, pero es simplemente inalcanzable. Un ejemplo de la calidad de persona que era Jesús y de su fortaleza, pues se requiere de una fortaleza sobrenatural para hacer lo que Jesús hizo. Y no necesariamente me refiero a la cruz, me refiero al compromiso diario para con los demás. Y aunque nos duela en el ego, el hombre encuentra sentido en el servicio a los demás. Por eso el carpintero resulta ser el arquetipo perfecto del hombre fuerte. Jesús es el arquetipo, el modelo a seguir más ideal. Por esa razón, cuando nosotros conocemos a Jesucristo y le seguimos, sentimos que nuestra vida toma un sentido y un rumbo completamente distinto.
Y más allá de todo eso es que sentimos que asumirlo a él como nuestro arquetipo, modelo a seguir, llena nuestro vacío existencial cuyo hueco tiene la forma exacta de Dios. En los demás arquetipos encontramos virtudes. En este arquetipo encontramos la virtud misma, pues Es la gran diferencia. Cualquier personaje o persona que tenga como un arquetipo o modelo a seguir en tu vida va a tener alguna que otra virtud, pero va a estar corrompida moralmente. Sin embargo, Jesús es el modelo a seguir porque es la virtud misma. En otras palabras, no hay alguien mayor que Él o con una mayor virtud que Él, dado que Él es moralmente perfecto. Jesús es la personificación de la virtud. En nuestra época individualista y altamente egoísta, el varón es influenciado a realizar sacrificios por él mismo, a construir una fortaleza que se sustenta en el bienestar propio. Y esto ha tenido mucho éxito porque prácticamente se corresponde con nuestra naturaleza humana, que consiste en el egoísmo, el mal. Parece algo atractivo ante los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque se corresponden con los impulsos del momento. El crecimiento personal requiere fundamentalmente de abandonar hábitos o pensamientos con el fin de encontrar una mejora. No obstante, el desarrollo natural de la esencia masculina está ligado al sacrificio por el otro. Un buen líder es un buen siervo. Un buen siervo A veces pensamos que el líder es el que se enseñora sobre los demás, pero no. El líder es el que está sirviendo a los demás como qué, como un modelo, como una referencia, como alguien que inspira, motiva y lidera. es un buen líder. El hombre que busca cultivarse a sí En pocas palabras, si no eres un siervo, una persona que está dispuesta a servir a los demás, no puedes catalogarte a ti mismo como un líder. Porque antes de ser líder, tienes que ser un siervo. mismo debe estar dispuesto a entregarse por el otro, ya que es en el servicio donde el hombre puede manifestar sus cualidades, virtudes y fortalezas. ¿De qué me sirve ser fuerte si no tengo a quien proteger? ¿De qué me sirve? Esto me recuerda una frase que escuché hace muchísimo tiempo. Y es que dice que los hombres fuertes o las personas fuertes tienen la capacidad de poder defenderse a sí mismas. Pero los más fuertes tienen la capacidad de defender a otros. Aprender a ser fuerte significa aprender a sacrificarse. El sacrificio se Totalmente. puede presentar en tres dimensiones: física, Física, cuando estás anteponiendo tu seguridad por la de otra persona. emocional Cuando eres capaz de desprenderte del ego. y espiritual, muriendo a uno mismo. En otras palabras, renunciando voluntariamente a los deseos de tu carne y a los impulsos pecaminosos. La fortaleza es una virtud que se ejerce en la naturaleza colectiva del hombre, no en la individual. No hay fortaleza sin desafíos, sin adversidades, ni mucho menos sin sacrificios. La fortaleza se construye ladrillo a ladrillo. No se es fuerte por decisión inmediata, se es fuerte resistiendo, perseverando y dominando la carne. Ahí es donde reside la verdadera fortaleza, tener la capacidad de controlarte a ti mismo. No hay fortaleza en el hombre que cede cada noche a sus placeres. Hay sumisión. En las palabras de Jesús, eres un esclavo del pecado. Y si eres esclavo no eres libre, y si no eres libre tampoco eres fuerte. Ser libre requiere de fuerza, requiere de fortaleza, requiere de poder comandarte a ti mismo y mandar por encima de cualquier deseo o bajeza moral. No hay fortaleza en el hombre dominado por su ira. Hay esclavitud. Por eso, mi estimado, hoy te invito a cultivar la fortaleza, Claro que sí. a tomar las decisiones difíciles pero más fructíferas, a dominar tus pasiones y a gobernarte desde la razón y Es asumir el desafío. En eso consiste. Como personas estamos llamadas a tener que asumir el desafío de comandar nuestra forma de vivir, de asumir cada día los riesgos, de asumir retos y no solamente asumirlos, sino tratar de salir bien de ellos, de tener éxito en los mismos. a construir un carácter noble pero firme, generoso pero justo, libre pero sabio. Te invito a ser un guerrero preparado para la guerra pero en busca de paz, a ser un hombre fuerte, valiente y sabio. Es una invitación bastante noble y esta invitación la encontramos también en 1 Corintios 11:1 que dice, sé imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Un hombre fuerte, valiente y sabio, a buscar el camino, la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida está en Jesús de Nazaret.